MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. En marzo no nada más se habrían perdido 130,000 puestos, sino que también pues hay empleo malo que se está disparando. Cuéntanos, Pedro, qué gusto saludarte. Fíjate, Luis, es interesante cómo las cifras parecen contrastantes o contradictorias en sí mismas a propósito del desempeño del mercado laboral en México. INEGI el día de ayer nos informó que la tasa de desempleo, el porcentaje de mexicanos que no tienen empleo y tampoco hicieron esfuerzo alguno por buscarlo durante el mes de marzo, resultó menor en marzo respecto al nivel de desempleo del mes previo, febrero, y también resultó menor respecto al nivel de desempleo que se reportó en marzo del año pasado. Y cuando vemos esas cifras y las comparamos con la caída en 130,000 puestos de trabajo que señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social en el mes de marzo, o la pérdida de 130,000 puestos de trabajo, pues uno dice, a ver, espérame, ¿quién tiene la razón aquí? Y la verdad es que un dato y el otro son ciertos. ¿Por qué? Es evidente y es correcto que efectivamente se hayan perdido 130,000 empleos en marzo, de acuerdo con las cifras del IMSS, porque se trata de registros puntuales que lleva el instituto sobre el número de trabajadores que están registrados en el sector formal de la economía. También es cierto lo que dice el INEGI de que la tasa de desempleo disminuyó. La pregunta es, ¿qué es lo que acredita esa disminución en la tasa de desempleo? Y la respuesta es, muy bien, cuando alguien pierde un empleo, Luis Auditorio, lo primero que hace es actualizar su currículum y tocar puertas con los amigos y con los familiares para obtener alguna recomendación o iniciar un proceso de búsqueda de empleo. Si eres de las personas que perdieron un empleo hoy y el día de mañana empiezas efectivamente a realizar las labores de búsqueda y mañana también te cae el INEGI con la encuesta para saber si estás o no desempleado y si estás realizando algún esfuerzo o alguna labor para buscar un empleo, y la respuesta es sí, estoy desempleado, pero también estoy buscando un empleo, con estos dos elementos, Luis Auditorio, el INEGI ya no te considera como un desempleado real, sino como alguien que no tiene temporalmente una ocupación, pero está buscando evidentemente encontrar algún puesto de trabajo en lo inmediato. Esa es la razón por la que disminuyó la tasa de desempleo en el INEGI, aunque en realidad el número de puestos de trabajo que se han perdido está ahí y a la vista de todos. Y el otro dato que es muy importante, Luis Auditorio, que me parece a mí que es francamente muy preocupante, es el aumento en el porcentaje de mexicanos que, estando el día de hoy ocupados, están realizando su actividad en empleos que son los de menor calidad en México. Mientras en el noviembre del 2019, Luis Auditorio, 18 de cada 100 mexicanos trabajaban en puestos de trabajo con ingresos inferiores a un salario mínimo o con jornadas que les permitían, en el mejor de los casos, tener hasta 2 salarios mínimos como ingreso por su remuneración o como remuneración laboral, mientras en noviembre era el 18%, en marzo pasado ese porcentaje escaló hasta el 23%, es decir, ya estamos cerca de que 1 de cada 4 mexicanos esté laborando, sí, pero con un empleo francamente muy precario o un empleo de muy mala calidad. Y en México y en este espacio lo hemos señalado una y otra vez, Luis Auditorio, importa tanto la cantidad de empleos que se generen como la calidad precisamente de esos empleos. De poco nos sirve tener a un número creciente de mexicanos en el sector formal de la economía, pero con empleos sin prestaciones, sin contrato, o cuyos ingresos salariales sean o estén incluso por abajo de lo que determina la propia ley. Por eso es que, de una parte, empresarios, y en el foro que ayer coordinó el Consejo Coordinador Empresarial, también los trabajadores y también la gente del medio académico y los analistas, hemos insistido una y otra vez desde que se decretó la pandemia, si no hacemos algo por mantener a flote a la actividad productiva de nuestro país, la cantidad de empleos que se van a generar en México se va a quedar muy lejos de lo que necesitamos, pero también la calidad del empleo que va a prevalecer en México va a ser la de menor calidad, no solamente respecto a la necesidad de una sociedad que está en el siglo XXI,
sino además de un país que forma parte de la OCDE, el grupo de países con mayor nivel de desarrollo a escala mundial, y un país que ha emprendido una y otra vez el camino de la democracia, de las transformaciones económicas, para ofrecer mejor calidad a su actividad económica, mejores empleos y un nivel de bienestar más elevado a las familias. Así que tenemos menos empleos y tenemos al mismo tiempo más empleo precario, que son dos señales que francamente tendrían que llamar la atención a las autoridades para hacer algo al respecto. Empleo precario, Pedro, así como nos lo dices. A ver, defínelos otra vez así, de una manera más muy puntual. Nos preguntan mucho aquí en el WhatsApp, en un par de frases, ¿cómo dirías que es un empleo precario? ¿Cómo se definiría? Un empleo precario es el de aquellas personas, Luis, que están trabajando sin contrato, sin prestaciones, y que ni siquiera reciben por salario el equivalente a un salario mínimo. Esa es la definición de un empleo precario en términos generales. Muchísimas gracias, Pedro. Pues seguiremos muy de cerca el tema. ¿Qué opinión te merece esto que dijo la Concanaco? Una pérdida, pues empieza el desfile de pérdidas y empieza el desfile de especulación y de cálculos. Dice por ahí José Manuel López Campos, podría preverse solo para finales del mes de mayo 1.5 millones de empleos perdidos en esta industria. Pues Luis, lo comentábamos justamente ayer en este espacio. Concanaco señala que solamente en el sector servicios, comercio y restaurantes se incrementaría en 1.5 millones el número de desempleados. Ayer decíamos que el presidente de la CONASAMI estimaba en 744,000 la pérdida de empleo solamente en el mes de abril, y comentábamos ayer que Canacintra señalaba que, de acuerdo con una encuesta que ellos habían levantado entre sus afiliados, 6 de cada 10 empresas esperaban realizar recortes de personal en las próximas semanas. Así que, de verdad, estamos frente a un auténtico colapso de la economía mexicana y un auténtico colapso del empleo en México. Y estas son voces del sector privado, pero también del sector gubernamental. Y lo que es más preocupante, Luis, es que frente a la evidencia de los acontecimientos, tenemos un gobierno federal que sigue exhibiendo una preocupante lentitud de reflejos frente a una economía que reclama respuestas, y un sector privado que ha tenido que movilizarse por su cuenta para buscar fondos que le permitan apoyar a las empresas de menor tamaño. Muchísimas gracias, Pedro. 7:31 a.m. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en Twitter, en @PeteyoVillagrán. Feliz martes para todos. Gracias, Pedro. Feliz martes.